Buenas noches, mi nombre es Juan Olver Ramos. Esta es una exposición de electrónica básica, continuación de la exposición de mi compañera Arianna. ¿Qué son las magnitudes eléctricas? Las magnitudes eléctricas caracterizan por saber cómo medirlas. Utilizando un polímero, las magnitudes eléctricas que existen son voltaje, resistencia, intensidad, energía y potencia. Una magnitud es una propiedad que se puede medir. Por ejemplo, se puede medir la longitud, el tiempo, la velocidad, etcétera. Todas ellas son magnitudes. Una unidad es la cantidad de magnitud que se usa para medir. Por ejemplo, un centímetro es una cantidad de longitud que usamos para medir. Es por lo tanto una unidad. Si queremos medir una longitud, la comparamos con la cantidad de longitud de una unidad y vemos cuántas veces la contiene. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas fundamentales como protones y electrones. Una magnitud física cuantizada donde un protón posee carga positiva y el electrón carga negativa. Cargas del mismo signo se repelen, mientras cargas opuestas se atraen mediante la fuerza eléctrica, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, junto con la gravitatoria, nuclear, fuerte y débil. Esta interacción electrostática es responsable de numerosos fenómenos. 1. Estructuras atómicas y moleculares por fuerza electrostática entre núcleo y electrones. 2. Electricidad y electromagnetismo por movimiento de cargas en conductores y campos. 3. Proceso químico por transferencia de electrones en enlaces. 4. Efectos de carga estática por acumulación de carga mediante fricción e inducción. Es esencial en múltiples tecnologías modernas como la electrónica, comunicaciones, generación eléctrica, etcétera. Su comprensión profunda ha permitido revoluciones científicas y tecnológicas. Átomos y sus partículas. Los átomos son las unidades fundamentales que componen toda la materia en el universo. Están formados por tres partículas subatómicas principales: protones, neutrones y electrones. Protones son partículas con cargas positivas que se encuentran en el núcleo atómico. El número de protones determina el elemento químico al que pertenece el átomo. 2. Neutrones. No tienen carga eléctrica y también se encuentran en el núcleo atómico junto con los protones. El número de neutrones determina los isótopos de un elemento. 3. Electrones. Son partículas con carga negativa que orbitan alrededor del núcleo atómico en capas o niveles de energía. El número de electrones es un átomo neutro, es igual al número de protones. La estructura básica del átomo consiste en el núcleo denso compuesto por protones y neutrones, rodeado por una nube de electrones que se mueven en órbita alrededor del núcleo. Las partículas subatómicas están unidas por fuerzas fundamentales de la naturaleza. Los protones y neutrones están unidos por las fuerzas nuclear fuerte en el núcleo. Los electrones están atraídos hacia el núcleo por la fuerza electromagnética. ¿Qué son los conductores? Los conductores son materiales que permiten el flujo relativamente libre de electrones a través de ellos, lo que les confiere una alta conductividad eléctrica. Algunas características claves de los conductores son: 1. Movilidad de electrones. Los átomos de los materiales conductores tienen electrones de valencia débilmente ligados al núcleo, lo que permite moverse libremente a través del material cuando se aplica un campo eléctrico.
2. Baja resistencia eléctrica. Debido a la alta movilidad de los electrones, los conductores ofrecen muy poca resistencia al flujo de corriente eléctrica. 3. Ejemplos comunes. Los metales como el cobre, el oro, la plata, el aluminio y el hierro son excelentes conductores eléctricos. También lo es un material no metálico como el grafito. 4. Aplicaciones. Los conductores se utilizan ampliamente en el cableado eléctrico, dispositivos electrónicos, equipos eléctricos, motores, generadores, etcétera, debido a su capacidad para transportar eficientemente la electricidad. ¿Qué son los semiconductores? Los semiconductores son materiales que tienen una conductividad eléctrica intermedia entre los conductores como los metales y los aislantes. Su conductividad eléctrica puede ser ajustada y controlada mediante la introducción de impurezas o mediante la aplicación de campos eléctricos o magnéticos externos. Las propiedades de semiconductoras se deben a la estructura atómica y electrónica de estos materiales. Los semiconductores más comunes son el silicón y el germanio, aunque también se utiliza otros compuestos como el arseniuro de galio y otros materiales. Los semiconductores son fundamentales en la electrónica moderna y se utilizan en la fabricación de dispositivos como transistores, diodos, circuitos integrados, cédulas fotovoltaicas, LED, etcétera. Han permitido el desarrollo de las tecnologías de la información, las comunicaciones y la energía solar, entre otros campos. ¿Qué son los aislantes? Los aislantes son materiales que presentan una conductividad eléctrica extremadamente baja o prácticamente nula. Esto se debe a que en su estructura atómica los electrones se encuentran fuertemente ligados a los átomos, impidiendo su movimiento libre, incluso bajo la aplicación de un campo eléctrico intenso. Como resultado, los aislantes poseen una resistencia eléctrica muy elevada, del orden de 10 elevado a la 22 ohmios o más. Algunos ejemplos comunes de los aislantes son el caucho, la mica, el vidrio, la cerámica, las resinas plásticas y los polímeros. Estos materiales son ampliamente utilizados en la industria eléctrica y electrónica para aislar componentes y cables conductores, evitando fugas de corriente y descargas eléctricas. También se emplea como recubrimiento protector y como material dieléctrico en capacitores y otros componentes. ¿Qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica es la forma de energía que resulta del movimiento de cargas eléctricas como electrones a través de un conductor. Es una de las formas más versátiles y ampliamente utilizada de la energía en el mundo moderno. Algunas características claves de la energía eléctrica son: 1. Origen. Se genera típicamente en centrales eléctricas mediante la conversión de otras formas de energía, como la energía mecánica, centrales hidroeléctricas, eólicas, etcétera. La energía térmica, centrales térmicas de combustibles fósiles o nucleares, o la energía solar, paneles fotovoltaicos. 2. Transmisión. La energía eléctrica puede transmitirse a grandes distancias a través de cables conductores con pérdida relativamente pequeñas. 3. Distribución. Mediante redes de distribución, la electricidad se lleva desde las centrales hasta los hogares, industrias y otros puntos de consumo. 4. Usos. Es ampliamente utilizada para alimentar dispositivos electrónicos y eléctricos, proporcionando iluminación, calefacción, refrigeración y en, y en procesos industriales en una forma de energía muy versátil
y fácil de transformar en otras formas como movimiento, calor, luz, etcétera. 5. Seguridad. Aunque muy útil, la energía eléctrica debe manejarse con cuidado, ya que puede representar riesgos de descargas eléctricas e incendios si no se manipula adecuadamente. Hasta aquí mi exposición. Gracias.